Yo acá, Sofía, lo tengo como pausado la grabación. No, pero yo me parece que estoy grabando. ¿Y te aparece el...? Sí, sí, sí. Yo después cuando termine tengo que darle pausa. Lo finalizo y listo. Porque va a quedar Bien, guardado en mi computadora. bien. Por ahora no hay más nadie en la sala de espera. Bueno, entonces podemos dar comienzo, si les parece. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Quien les habla soy Hugo Amengual, de Argentina, y junto a los colegas que ahora les voy a presentar, vamos a dar inicio al primer conversatorio latinoamericano y les cuento brevemente cuál ha sido la motivación de unirnos para esto. El conversatorio surge como una necesidad del grupo a partir de las conversaciones que estuvimos realizando, de poder tener un espacio para dialogar de los distintos temas que nos ocupa hoy la pandemia y especialmente relacionado a la salud mental. Como todos sabemos, a partir de los hechos que se desencadenaron sobre el principio de año, el planeta en su totalidad está viviendo una situación muy especial, muy dramática, muy seria, y que tiene consecuencias en todos los planos de la vida. Nosotros, como expertos, como especialistas interesados en el ámbito del comportamiento humano, vemos con profunda preocupación la incidencia que todo esto está teniendo en la conducta de las personas. Por eso nos ha parecido que era muy útil y muy interesante iniciar esta actividad, este conversatorio, que apunta no solamente a una conversación entre nosotros, los panelistas, sino que esta conversación sea interactiva con los que se han anotado para participar en ella. Luego de una conversación inicial que vamos a mantener entre los panelistas, vamos a dar oportunidad para que los participantes puedan dar sus opiniones, hacer sus preguntas y que realmente este objetivo del conversatorio cumpla su fin, su finalidad, que es la de un intercambio de información. La realidad es que este conversatorio que iniciamos y que va a repetirse en forma quincenal, quisiéramos tratar de que las personas que se anoten, estimularlas a que participen, tanto en el momento del desarrollo del conversatorio como durante el transcurso del mismo.
nosotros hemos pensado que era útil que este espacio no fuera un espacio de ponencias, no fuera un espacio de conferencia, sino sea un espacio de diálogo, de intercambio. Creo que hoy más que nunca necesitamos esto, porque si algo nos ha puesto esta situación de pandemia es frente a problemas inéditos, problemas para los cuales muchos de ellos no tenemos soluciones, y las soluciones que por ahí podemos llegar a pensar, vamos a ver que están tan atravesados por factores como la cultura, como la economía, como la educación, infinidad de elementos que hace que soluciones que de pronto sean planteadas en un contexto, puede ser que en otro no sea una solución. Entonces, la idea de participar, la idea de poder compartir entre todos, está dentro, digamos, del motivo principal. Quisiera presentar a los panelistas. Está la colega Etelín Pintos, de la República de Chile, María Inés Guzmán, de Venezuela, está Michelle Martínez, de México, y Mitzi Rivero, de Bolivia, y Alberto Civil, de Uruguay. Quien les habla, está hablando desde Argentina, y este es el grupo inicial que hoy damos comienzo a estos conversatorios. Vamos a seguir incorporando colegas de los países que hoy todavía faltan en esta reunión, porque la idea es precisamente que podamos estar todos de alguna manera representados en esta cruzada pandémica que tenemos que enfrentar, y que creo que nos obliga y nos invita y nos estimula a esa unidad latinoamericana por la que siempre hemos bregado todos, ¿no? Más allá de los políticos y más allá de los intereses momentáneos, creo que los pueblos siempre han estado hermanados, y hoy más que nunca creo que esto es necesario. Si vamos a superar este momento, lo vamos a hacer, entre otras cosas, desde la solidaridad. Y esa solidaridad tiene que ver con distintos niveles de participación. Nosotros, como profesionales, como intelectuales de la salud mental, este es uno de los espacios desde donde podemos ejercer esa solidaridad, intercambiar ideas, pensamientos, y ver si podemos entre todos generar algunas estrategias para la diversidad de problemas. Como es precisamente hay una diversidad de problemas, nosotros hemos pensado que sería interesante que los participantes puedan elegir los temas que les parece de mayor interés, para lo cual hay un cuestionario que está puesto en el chat, un link, a la que invitamos a todos a que vayan proponiendo los temas de los próximos encuentros. Por cuestiones, digamos, de organización, hemos ya previsto los próximos 2 encuentros, que el próximo va a ser el 30 de octubre y el siguiente en mediados de noviembre. Para el próximo encuentro vamos a tratar los temas relacionados a la bioarquitectura, al tema de la vivienda y de las alternativas y los problemas que se presentan durante
el COVID para que las personas puedan tener conductas saludables, que puedan manejarse dentro de los distintos ámbitos, no solamente en los ámbitos que sabemos que son tan problemáticos como esos ámbitos cerrados de internación, como puede ser un geriátrico, como puede ser una cárcel, como puede ser un hospital, como pueden ser los distintos agrupamientos de personas que conviven en un mismo sitio en forma numerosa, sino también el problema tiene gran vigencia en cuanto a la vivienda, en cuanto a los grupos familiares, las disposiciones de los lugares, los cuidados que hay que tener, y esto nos lleva necesariamente, cuando hablemos de estos temas, a lo que sabemos y no sabemos todavía sobre las formas de transmisión, de la circulación por aire, de las distintas formas en que el virus puede alojarse en las superficies, las relaciones que hay con las temperaturas y los tiempos de duración, de vida del virus. Es decir, hay una innumerable cantidad de cuestiones importantes para ser conversadas, que las vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, que como les digo es el 30 de octubre. El conversatorio pretende eso, pretende ocuparse de temas concretos, de temas prácticos, que podamos hacer sugerencias, recomendaciones, que puedan ser transmitidas a terceros, dentro de la cantidad muy importante de participantes que hay inscritos para hoy. Muchos son del ámbito de la salud, de la educación, y por ende lo que podamos concluir hoy o recomendar hoy seguramente pueden ser tomados en consideración por los participantes para transmitir a terceros. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que a diferencia de los subsiguientes, va a ser un tema más bien global, que hace a la pandemia y la salud mental. Indudablemente, la pandemia y la salud mental son condiciones sumamente heterogéneas. Cuando tratamos de analizar la cuestión de la salud mental, es tan diversa y tan heterogénea como lo es la pandemia en sí misma. Es decir, vamos a ver cómo en la medida en que vamos conversando de la interrelación de la pandemia y de la salud mental, se nos va a ir desglosando infinidad de temas. Algunos de los temas tienen mucho que ver con nuestras profesiones en forma directa, otros están más enfocados desde una interdisciplina. Si algo ha venido para complejizar la cuestión de la pandemia, ha sido que los psicólogos hemos tenido que aprender de medicina, los infectólogos han tenido que aprender de psicología, y así sucesivamente. Es decir, si esto ha tenido un efecto es sobre el incremento de la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tener temas que nos vamos a sentir con más expertise, con más conocimiento que otros. Pero esos otros que aún son más laterales a nuestras disciplinas, aún así vamos a tener mucho que decir o por lo menos algunas cosas importantes, aún metiéndonos en temas sumamente técnicos desde el ámbito de la medicina, como pueden ser las vacunas y como pueden ser temas, otros temas específicos. Seguramente vamos a tener algo para decir. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es un enfoque global, diciendo en primer lugar esto, ¿no? Cómo
la temática enseguida se derrama, se desparrama en una cantidad de temas, donde tenemos obviamente todas las temáticas que tienen que ver con el comportamiento de las personas en lo interpersonal, pero también donde tiene mucho que ver el comportamiento de las personas en su interactividad con el ambiente, y donde vamos a tener que reflexionar sobre los comportamientos individuales, pero inserto dentro de comportamientos sociales, ya sean sociales en cuanto a grupos primarios, es decir, lo que les pasa a las personas con sus parejas, con sus familias, con sus hijos, y vamos a tener que hablar también de lo que le pasa a las personas con sus grupos de pertenencia amplia. Es decir, el hombre tiene una relación consigo mismo y tiene una relación con un grupo social básico, socioafectivo, que es la familia, y que son sus amigos más cercanos, que constituyen esa afectividad, pero también hay una conexión del individuo con los grupos mayoritarios, ¿no? Cuando una persona se define como adepto o perteneciente a tal club o a tal partido político, está hablando de una inserción en grupos grandes que contribuyen a su identidad. Y esto de la identidad es básicamente uno de los núcleos principales que creo que está golpeando, que está atravesando a la pandemia, ¿no? Es decir, quiénes somos y qué queremos ser. Porque a mi entender, este no es un accidente de la naturaleza, este virus es un hecho histórico. Aparece como una consecuencia del desmanejo social y ambiental y de la riqueza del planeta, y nos viene para llamar la atención y de una manera muy seria. Por eso es que no nos va a ser fácil sacárnoslo de encima, porque lo que nos pide a cambio este virus es que cambiemos. Y si pensamos que el cambio que nos está pidiendo es que desarrollemos rápido una vacuna, yo personalmente creo que estamos totalmente equivocados. Porque si ese es el criterio, yo entiendo que en poco tiempo vamos a tener otro virus. Y así sucesivamente, hasta que entendamos el lugar que nos corresponde en este planeta. Hasta que no superemos esa falsa conciencia que tenemos los humanos, no nos vamos a desentender más de los virus. Este es un desafío a la humanidad para un cambio, pero no en un sentido metafísico, no en un sentido, digamos, de ciencia ficción, que vinieron los alienígenas. No, no se trata de eso. Para mí, de lo que se trata es que este virus vino a decirnos, muchachos, hasta acá llegaron. Cambian, o si no, van a sufrir mucho y a tener consecuencias muy serias. Entonces, yo creo que dentro de ese contexto es que hoy podemos iniciar este conversatorio hablando de estos temas complejos, generales, pero no por eso menos importantes. Me gustaría que iniciemos los diálogos y las reflexiones que cada uno pueda aportar y empecemos la conversación. Buenas tardes, soy Evelyn, como dijo Huguito, de Chile. Creo que nos saltamos Huguito y no hablamos de Sofía Rodríguez, nuestra secretaria técnica que nos facilita el uso de esta plataforma. Exactamente. De Argentina también. Creo que das pie inicial a un punto trascendente y que
ha generado mucho ruido a partir de la salud mental y tiene que ver con esta no solo alteración de la libertad, sino que el verse privado de la interacción social y por último enfrentado al silencio íntimo, donde las personas inicialmente llenas de ruido, ¿no es cierto?, buscan evadir esta comunicación, este insight, esta conexión con uno mismo. Y en este tiempo de pandemia se ha impuesto. Los tiempos han sido demasiado prolongados, la distancia social con los más cercanos, por otro lado, el tener mayor tiempo con uno mismo, los lleva a reflexionar sobre temas profundos que probablemente nunca quisieron tocar, y empiezan a aflorar ahí muchas heridas no sanadas, muchos recuerdos o situaciones que están escondidas bajo esa alfombra de la psiquis y que en este tiempo empiezan a revolotear. Entonces empieza a ser más complejo esto de estar encerrado, ya no es un refugio las redes sociales, porque las redes sociales hoy por hoy son un medio de trabajo, por tanto ya dejaron de ser un medio de distracción, y las personas se ven constantemente más enfrentadas a sí mismas. Y no es un trabajo fácil, y creo que ahí muchas veces hemos sido los psicólogos quienes podemos dar cierta contención y apoyo. Pero también hablábamos que en algún momento entre nosotros, ¿no?, que esta nueva normalidad, entre comillas, hace que naturalicemos situaciones que antes no eran normales. Trastornos del sueño, trastornos del apetito, trastornos digestivos, crisis de pánico, problemas de atención y concentración, crisis de angustia, hoy por hoy son, entre comillas, normales en el contexto pandemia, en el contexto COVID, ¿no? Pero que evidentemente alteran el estado de salud general del sujeto y de todos. Y no nos vamos a excluir, porque siendo bien honestos y bien humildes, no nos ha servido del todo desempolvar herramientas y ni siquiera generar nuevas herramientas. Yo creo que todos, de una u otra forma, nos hemos visto enfrentados a este yo, a este nosotros, en un contexto agresivo y en un contexto incierto que nos lleva a dialogar sin tener respuestas. Y es lo que de pronto, no solo en los pacientes, sino que en nosotros mismos, se generan alteraciones que hoy son naturales y son propias del tiempo de COVID. Interesante va a ser cuando podamos mirar hacia atrás y poder dimensionar cómo esto afectó y cómo lo pudimos manejar, cómo lo pudimos enfrentar y finalmente cuánto pudimos crecer, como dices tú, o sea, no esperar la vacuna, sino que darnos cuenta de que esto es consecuencia, ¿no? Que así como tanto las enfermedades humanas son consecuencia de algo, esta enfermedad que ha afectado mundialmente también es una consecuencia de nuestra forma de significar el mundo, de vivir el mundo, de pensar las relaciones interpersonales, de esta vorágine de producir, de generar y ir alejándose cada vez del punto central de sentir, de conectarse con el otro, en lugar de ser esta máquina productiva, ¿no? A mí me parece que siempre hay un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. El vaso medio lleno ya es esta instancia de que en conjunto muchos profesionales del área nos podamos reunir a tener este conversatorio abierto a quienes se quieran unir, para filosofar, para reflexionar, para poner en conversación sobre la mesa todo esto que ha significado el encierro prolongado, la extrema precaución para no contagiarse,
el dolor de gente que se ha contagiado y que es cercana a nosotros, la limitación de las redes sociales y este encuentro con uno mismo. Y el vaso medio lleno también, aparte de esta instancia, es el hecho de que esta soledad, este confinamiento o este tiempo de cuidado nos va a permitir aprovecharlo y crecer, o dejarnos sucumbir por lo que no tenemos, en lugar de valorar el tiempo que hoy tenemos para estar con nosotros, para escucharnos, para conversar con los otros y para poder ir enriqueciéndonos como sujeto, como comunidad, como sociedad, y evidentemente no estar a la espera de una vacuna, sino que en espera de un cambio de conciencia, un cambio de conciencia social, un cambio de mirada, un cambio de estrategia, de visualización del mundo y de nuestro protagonismo también dentro de cómo nos relacionamos y de cómo cuidamos también nuestra coexistencia. Por eso estos conversatorios son interesantes y nutritivos, no solo para quienes se suman, sino que ha sido ya súper nutritivo para nosotros como grupo, cuando ya llevamos más o menos un mes teniendo estos conversatorios, ¿no es cierto? Y que todos los viernes hacemos como esta especie de catarsis al poner sobre la mesa todo lo que nos ha movilizado durante la semana y poder cerrarlo, quizás sin una respuesta, sin una solución, pero al menos con el ejercicio sanante de la verbalización. Y espero que sea así también para quienes se suman, para quienes vayan participando y vayan aprovechando de expresarse, de hablar desde su más profunda vivencia, cómo este COVID nos ha transgredido más allá de un peligro, de una infección, sino que en todo lo que es nuestro diario vivir, todo lo que es nuestra mirada futura también, ¿ya? Nuestro presente y nuestro futuro próximo. Sí. Onomit, sí. ¿Qué hice yo? Dice Missy. ¿Qué hice yo? Yo no tengo nada que ver con el virus, dice Missy. No, Hola, hola, hola. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Me encuentras razón o sigo más loca de patio que nunca? No. Buenas noches. Primero voy a presentarme. Yo me llamo Missy Rivero. Bueno, soy de Bolivia. Estoy muy feliz de poder integrar un equipo tan humano y de verdad tan increíble de profesionales, ¿no? Y esto es, Hugo, que hace un año y que como las cosas que uno pasan y el destino que uno tiene, ¿no? Este es mi karma. Entonces, estoy muy feliz porque lo que dice, y yo voy a rescatar las cosas que decía Etelin, el tema de la escucha interior ha sido muy importante. Venimos nosotros desarrollando cada uno en sus áreas, en las profesiones que tiene, diversas interacciones, ¿no? Con clientes, con pacientes, con personas a las cuales, y es una de las cosas que yo decía en un viernes que teníamos esta charla, ¿qué le decimos a la gente para poder tratar de subsanar los miedos que tiene? Y eso es algo que rescato de todo lo que también exponía Etelin. Nos hemos enfrentado a los miedos, que es una emoción primaria nuestra, el miedo a morir, el miedo a perder y a no ver a la gente, a nuestras familias, ¿no? Y seguimos con ese miedo. No se ha mitigado el miedo, pero de alguna manera creo de que estas cosas que tenemos que vivir, como decía Hugo, es replantear nuestra vida nuevamente, decir lo que hemos hecho hasta ahora, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar, y creo que como sociedad, y es por eso es tan importante verlos a cada uno, ¿no? Alberto, Etelin, Inés, todos, Hugo, en sus diversos, en sus momentos y en sus países, pero que integramos un solo equipo, ¿no? Y cada uno con las vivencias, con las experiencias que tenemos y que pueda de alguna manera sostener emocionalmente a alguna persona que nos escucha, porque tanto ellos como nosotros también podemos recibir un algo, ¿no? De la duda que tenemos. No sabemos qué va a pasar, como decía Hugo, no sabemos si el remedio es ese que nos han dicho,
la distancia social es lo que merece, que no sabemos si nos vamos a infectar mañana, pero sí tenemos que vivir un presente. Y eso es lo más importante, ¿no? Y ese presente disfrutarlo y aprender de esto, ¿no? Y eso es lo que rescato que decía Etelin, que me ha gustado, ¿no? El tema de una de las cosas que es el aislamiento y el enfrentarse a la propia existencia que uno tiene, ¿no? El preguntarse cosas que a mí me ha gustado mucho y que son parte de los miedos que tiene la gente ahora y que lo expresa, ¿no? Esa escucha interior es muy importante y creo que yo rescataría eso, el tema de poder aprender a escucharse a sí mismo y decir qué es lo que ha pasado y cómo he transitado yo en este caminar de mi vida, ¿no? Eso me parece súper interesante lo que decía y por eso me gusta, ¿no? Si la gente puede también dar sus opiniones respecto a temáticas que les gustaría y que podríamos nosotros tratar de un poco aliviar, ¿no? Ciertos dolores del alma, sería súper importante. Sí, sin duda, Michi, y ese es uno de los objetivos, contribuir a que las personas que participan en estos conversatorios puedan llevarse algo que les sea de utilidad. En ese sentido, creo que uno de los riesgos que tenemos hoy más importantes es el de la medicalización de la crisis. Es decir, ir corriendo detrás del problema médico, no porque no exista, sino porque no es el único y quizás no sea el más importante de todos. Uno puede plantearse, pero ¿cómo no va a ser importante si trae aparejada la muerte? Sí, pero los que trabajamos con la subjetividad, con la intimidad, sabemos que hay muchas formas de morir, no hay una sola forma de morir, y que la muerte física es solamente una de las formas que puede adoptar la persona de morir. Y en estos momentos creo que lo que vemos son muchas muertes, no solamente muertes físicas. Vemos pérdida de libertades, vemos pérdidas de futuro, vemos pérdidas de identidades, vemos pérdida de proyectos de vida. Es decir, es una cuestión de valores, decir, bueno, pero todo eso es secundario a la muerte de la enfermedad física. Bueno, habrá que discutirlo si están así. Yo simplemente quisiera instalar el tema de que no estamos solamente de duelo por las muertes físicas, estamos atravesando muchos otros duelos, algunos que ya positivamente sabemos, ¿no? Aunque nos quieran hacer algunos sectores, algunos intereses, una especie de relato, ¿no? Diciéndonos, bueno, esto es un tránsito, pero para volver, ya va a volver todo a la normalidad, todo va a volver a cómo era entonces, hace 8 o 10 meses atrás. Y sabemos que eso no es cierto, eso no admite el menor análisis realista. Pensar que esto que ha sucedido estos 8 meses va a ser solucionado por una vacuna y vamos a volver a ese mundo. Primero, porque ese mundo va a ser muy difícil de reconstruir. La cantidad de empleos que se han perdido, la cantidad de empresas que han quebrado, es decir, va a ser muy difícil de reconstruir. Y segundo, tenemos que ver si realmente queremos reconstruir todo lo que se ha perdido. Quizás haya cosas que tengamos que festejar y decir, por suerte que se fueron. Por suerte que una madre, un padre puede estar al lado de su hijo haciendo tarea escolar. Por suerte que se han perdido gente de viajar 3 horas para su trabajo y ahora lo está haciendo desde su casa y ha ganado 3 horas de su vida diaria. Es decir, habrá que ver si todo tiene que caer en esa melancolía y decir, bueno, tenemos que recuperar lo que teníamos, como si lo que tuviéramos era toda una gran cosa. No, seguramente había cosas buenas,
pero también había muchas cosas que a mí me parece que, bueno, qué oportunidad para dejarlas, para cambiarlas, ¿no? Para que no sean más así. Entonces, yo lo que quisiera resumir, para darle la palabra a alguno de mis compañeros, es este aspecto de tratar de no ir corriendo detrás del problema médico, ¿no? Como que este es un problema médico el que estamos atravesando. Y es un problema de la humanidad, ¿no? Y la humanidad es más que corporidad, es más que biología, es mucho más que eso. Y lo que tenemos es una crisis en todo ese nivel. Y o si no, miremos lo que pasa en el mundo y las distintas conflictividades que hay y cómo muchas no tienen que ver con lo médico, sino tienen que ver con otras cuestiones sociales, humanitarias. Es decir, al respecto, yo creo que, perdón, Huguito, pero al respecto que Marinés, Marinés ya nos había en algún momento compartido un poco su ejercicio, ¿no? El ejercicio familiar para poder sobrevivir a esto que ella denominaba como campo de concentración, por la dura realidad que se sumaba, ya que el COVID venía a agravar en Venezuela, ¿no? Tal como dices tú, crisis que van más allá, perdón, de la salud, sino que de la parte netamente humana, de la conducta humana. Sí, gracias, Etelin. Y en el mismo orden de ideas que vienen exponiendo cada uno, en este preciso momento me hacen como trasladarme a esa reflexión que siempre se hace y que en este momento ya no queda como tan en el aire, tan superficial, sino que se puede más profundizar en ella, en lo rápido, ¿no? Que ocurría todo en nuestra sociedad. Todo era veloz, todo era volando. Incluso yo, por lo menos desde mi rol como orientadora, en mi trabajo preventivo, en el aspecto escolar, cuando hablo con padres de familia, con un hijo, vamos a valorar el tiempo como familia, vamos a guardar el celular, vamos a apagar un ratito el computador, vamos a compartir en familia. Y ver que la sociedad marchaba tan rápido, todo era tan pronto, que no había el espacio para generar como tal ese tiempo de calidad. Ahora resulta ser que las familias están confinadas y que es como un exceso de tiempo, todos están en casa, pero como que no se tienen las herramientas para profundizar, para socializar, para compartir. Entonces se crea como la sensación de vacuidad, no saber qué hacer, cómo manejar la situación. Entonces, al respecto, decía Hugo, no solamente la parte clínica, porque ciertamente todos muchas veces lo conducimos ahí a la parte clínica, pero también está ese aspecto humano. Y la gran pregunta que yo me hago desde mi perspectiva preventiva y también con un carácter un poco filosófico, si es que en el trabajo psicoeducativo se le ha ayudado a las personas a conocer, a descubrir y a desplegar ese potencial, ese recurso espiritual que se tiene, que lo capacita para momentos límites, para situaciones límites, para situaciones como esta que estamos enfrentando. Yo creo que gran parte de la población, precisamente en ese corre-corre, en ese afán, en ese ajetreo, no se preparó nunca. El tema de la muerte, que es un tema que es tan inherente a la existencia humana, nunca estamos preparados para él. Y es un tema que ¿cómo lo vamos a negar? Es propio de la esencia humana. Cualquier persona en cualquier momento va a experimentar un proceso de duelo, pero no se está preparado para ello. Igualmente, cualquier tipo de pérdida, desde una separación, un divorcio, una pérdida del empleo, un proceso de jubilación,
¿estamos realmente nosotros hoy conscientes de que en el trabajo psicoeducativo muchas cosas dejaron de hacerse? Muchas cosas muchas herramientas dejaron de proporcionarse y que hoy las sociedades las están demandando. Es, yo creo, un reto que tenemos de aquí en adelante. Ahora viene un proceso de intervención para los clínicos, pero para los que cumplimos roles preventivos de asesoría, yo creo que el trabajo es arduo, el trabajo que nos viene es arduo, porque las nuevas sociedades, capacitarlas en lo que es el despliegue de los propios recursos espirituales para confrontar situaciones límites, se hace ciertamente uno de los más respecto a dar una intervención, cómo lo lee, cómo lo ve, cómo lo interpreta. Yo participando un poquito, considero que Marinés, pues ahora sí que tiene mucha razón, ¿no? Y es un tema a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la prevención sobre el tema en específico de duelo, de muertes, de estrategias biopsicosociales, se ha perdido mucho. Y por más que como profesionales de la salud intentamos, salud mental sobre todo, intentamos enfocarnos y meternos al tema y proponer e innovar, sí ha habido unas barreras enormes, tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿Por qué? Porque las personas desde su crecimiento, desde su cultura, no tienen esta idea de aceptarnos como terapeutas, como psicólogos, inclusive como médicos, ¿no? Aún hay ese rechazo. Y por eso ahorita está radicando tanto la afectación en la salud mental. ¿Por qué? Porque si bien nos encontramos en estos dos polos, en donde unas familias, como bien lo mencionan, pues están súper contentos porque a lo mejor la mamá perdió el trabajo, pero está disfrutando el tiempo con sus hijos. Y gracias a Dios o a quien crean, el papá puede mantenerlos y está esta posibilidad económica de salir adelante. Pero también nos enfrentamos a ese otro polo en donde yo nunca conviví con mi familia o yo nunca conviví con mi pareja y ¿qué estoy haciendo aquí con ella, no? O ¿cómo voy a demostrar que no quiero estar aquí? Dejando atrás y sin olvidar toda la violencia que también se ha generado a raíz de esta cuarentena casi eterna, ¿no? En donde también estamos viendo que han sido etapas. Los primeros 3 meses, hasta nosotros como profesionales estábamos a lo mejor y contentos. ¿Por qué? Porque eran vacaciones. Y a lo mejor así lo veíamos como un periodo de descanso, de reposar en familia, de analizar este contexto de qué está pasando allá afuera, qué está pasando en otros países, pero después otros 3 meses y ya nos empezó a preocupar el lado económico. Entonces, pues vamos a darle con terapias en línea y vamos a proponer y otra vez vamos a crear y vamos a empezar a salir con los cuidados necesarios. Pero ¿qué pasa? Vienen otros 3 meses y los niños ya quieren salir. Entonces los niños empiezan con esta ansiedad de ¿qué está pasando allá afuera? ¿Realmente es tan peligroso salir de mi casa? Y si la mamá es una mamá con ansiedad, con estas crisis que mencionaban de pánico, o trae otro tipo de problemática emocional, pues claramente que el niño va a ir arrastrando todo esto y sí va a haber un miedo a pisar inclusive la banqueta, ¿no? O ahorita pensar en el tema de subirse a un avión es, me voy a contagiar. Entonces, es enfocarnos en lo que está pasando a nivel emocional para dejar de lado el tema que mencionaban de lo médico, ¿no? Ahorita a lo mejor lo médico va a pasar a un tercer plano. ¿Por qué? Porque aún no está la vacuna, porque cuando esté va a ser difícil que también la sociedad la acepte a la primera, por todo lo que hemos escuchado recientemente de los errores que ha tenido, de las fallas. Entonces es agarrar un poquito lo que dice Marinés y sin necesidad que ya estemos en otra etapa, empezar otra vez a prevenir, empezar otra vez el trabajo desde generaciones pequeñas, sin olvidarnos de los pacientes geriátricos, que ahorita ellos también están sufriendo mucho, o los pacientes oncológicos, que podemos creer, bueno, ya están acostumbrados a este estilo de vida, pero vienen todos los duelos que tienen abiertos. Entonces no estamos considerando que ahorita los duelos se están pausando.
y que están que no hay un duelo concluido porque la sociedad misma no lo permite o porque el área médica no lo permite. ¿Por qué? Pues porque mi familiar murió de COVID y no puedo ir al velorio o no puedo hacer un funeral como son tradiciones mexicanas, no sé en otros países cómo lo manejen, pero aquí se prohibió todo eso. Y México es un país que la muerte la toma muy en serio. Y el hecho que ahorita nos hayan prohibido no acercarnos a nuestro familiar muerto es un duelo abierto y no hay para cuándo se va a cerrar, porque no hay visitas a panteones, porque no hay iglesias, porque no hay funerarias, y todo esto ha sido muy difícil para el mexicano. ¿Pero por qué? Porque no tenemos estas herramientas que se mencionaron. No sabemos cómo enfrentar estas situaciones que, como yo les menciono, no va a ser la primer pandemia. A partir de esta, como bien menciona Hugo, van a venir una tras otra, tras otra. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mal como humanos, ¿no? Como seres vivos estamos equivocándonos en el medio ambiente, en la creación de tecnologías. Algo estamos haciendo mal y vamos a ir viendo las consecuencias. Y si ahorita no sacamos todo este provecho, vamos a estar en crisis tras crisis emocional más que nada. Y creo que es algo que debemos de valorar y que, como bien mencionan, este tipo de conversatorios nos va a ayudar porque vamos a poder ver visiones de diferentes países, de diferentes ciudades y puntos de vista, estrategias. Vamos a ir viendo y pudiendo compartir para después aplicarlo, ¿no? Entonces es muy interesante y que la gente haga preguntas, que podamos responder desde diferentes ámbitos y dejar lo más que podamos claro para que haya éxito y que sigan funcionando este tipo de conversaciones. Es interesante esto, Michelle, que decís, porque de alguna manera yo comparto totalmente esto que estás explicándonos, y lo comparto muy desde el punto de vista de que esta pandemia ha puesto muy de manifiesto todas las carencias. Es decir, es como que ha multiplicado por 1000, como si fuera una suerte de microscopio gigante, y ha aumentado todo, que es imposible, hay que ser extremadamente necio para no poder ver las cosas que nos muestra, porque está todo tan agrandado. Y en ese contexto está lo que es la salud mental a nivel mundial. Si bien no hace al caso por ahí hablar de otras realidades que no sea latinoamericana, porque es la que nos ocupa a nosotros, pero en este caso sí hago una pequeña digresión. Fíjense que países con alta tecnología en salud mental, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, estamos hablando de países que son potencias en el campo de la salud mental, están tan imposibilitados de actuar como lo estamos nosotros. Ninguno de estos países está desarrollando campañas de salud mental en estos momentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está mostrando esto? Que dentro de todas las carencias que muestra el COVID, lo que nos ha mostrado es que la salud mental, en términos humanitarios, está ausente. Es tan poco representativa de la gente que atiende una ínfima minoría. Es decir, no tenemos respuesta desde la intervención en salud mental para grandes colectivos humanos. Y esto lo ha puesto en evidencia. Ningún país ha instrumentado campañas de salud mental de forma masiva. Y esto creo que a nosotros nos tiene que ser un llamado de atención para todo esto que, como hablabas, Marinés, el tema de la prevención. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Que frente a una emergencia no tenemos nada para ofrecer a la comunidad. Y sabes, Hugo, interrumpiéndote un poquito, cuando lo intentan hacer, lo hacen, pero
en apoyo a aquellas personas que ya están en crisis o que ya tienen un trastorno o que necesitan de urgencia el apoyo, no desde el punto de vista de prevención, que es lo que necesitamos. Y se están olvidando de esa importancia en la de yo estoy bien, pero aunque estoy bien, necesito el apoyo para saber cómo me voy a enfrentar después. Y no, se enfocan en, ya que estás en crisis, llámanos, o tal página para intervenirte cuando lo necesites, pero no en la prevención, que debería de ser el objetivo. Bueno, creo que la psicología siempre nos han dejado como el hermano chico del área de la salud, pero también aborda otra área y que me hace sentido porque he trabajado ya 26, 27 años en el área de la educación y toda vez que intentamos instalar o trabajar desde la prebásica, todo lo que tenga que ver con estructura emocional, ¿ya? Con educación emocional, no se le da espacio, no se le valora. Creo que este es una gran señal que está dando en este momento la gran carencia, ¿no? Tal como dice Hugo, independiente de que sean países tremendamente desarrollados, con mucha adquisición económica, etcétera, 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 se han enfocado siempre en la producción de bienes y servicios, pero se les ha olvidado y han postergado esta educación emocional que no viene instalada, que uno tiene que aprenderla, que uno tiene que trabajarla, que uno tiene que formarla y reformularla en algún momento cuando estructura la personalidad y se disgrega de este cordón umbilical que tiene con sus objetales primarios, ¿no? Como el papá, la mamá, la familia nuclear. Entonces, claro, hoy en día vemos una humanidad arrojada, yecta en una realidad agresiva emocionalmente y que carece de toda herramienta para poder entender sus emociones, controlarlas, clasificarlas, entender las emociones del otro, empatizar, flexibilizar, ser asertivo. Definitivamente el paciente cuando llega a nosotros ya bloqueado, llega, como dice Michelle, ya crítico, donde uno tiene que entrar a trabajar desde el dolor que ya presenta, pero cuánto más no hubiese sido favorable si esta enseñanza se hubiese entregado desde siempre, que fuese como parte básica, el que los sujetos entendieran su emocionalidad, comprendieran la emocionalidad del otro, ¿ya? Y nos generaría mejores vínculos y la persona se vincularía mejor también consigo misma. Y ante este tipo de crisis social y humanitaria, tendría herramientas a la base. Como dice Marinés, evidentemente más de alguien tiene esto que se le llaman recursos no éticos, ¿no? Creo que así se le llama a esto que tú llamabas la religiosidad, el credo, la creencia. Pero tenemos que ir más allá de eso, tenemos que ir más allá de algo abstracto, sino que algo más concreto con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viviendo y la trascendencia de eso. Así que creo que ahí damos con un punto muy importante que hoy en día nos arrostra tristemente la falta de formación en educación emocional. Creo que es fundamental comprender de que nuestra disciplina, la psicología, tiene justamente ese diferencial, poder, y que esto viene a interpelarnos a nosotros en el entendido de que tenemos muchas herramientas para empoderar a las personas para hacer frente a esto, ¿sí? La pandemia, coincido tú con algo que dijiste, Hugo, al principio, que es lo multidimensional de todo esto, ¿sí? Primero que nada, bueno, alguien podría decirle, ¿no?, a una persona que llegue hoy a nuestro planeta, globalización es pérdida de fronteras. Si hay una mejor definición o sea, creo que es una
una buena definición entender cómo en un mundo globalizado las fronteras se pierden de esta manera. Y creo, es una opinión personal, que contrariamente a lo que se dice de la pérdida de las certidumbres, creo que este era un momento donde teníamos muchas certezas, donde teníamos, más que certeza, un nivel alto de certidumbre, vamos a llamarlo así, en la ciencia, en lo que iba a ocurrir el otro día, en nuestra seguridad, en la legislación, en los avances en derechos, en la educación. La pandemia lo que hace, viene justamente a decirnos, bueno, todas esas cosas que ustedes creían que estaban seguras, no lo están tanto. Y creo que es fundamental, reitero, poder considerar que nosotros como agentes de salud tenemos herramientas para que la humanidad pueda lidiar con esta cuestión que tiene que ver con el manejo de la incertidumbre. El manejo de la incertidumbre a todo nivel, a nivel laboral, a nivel comunitario, a nivel de, bueno, lo que tiene que ver con cómo va a ser el mundo post pandemia, lo educativo, y también nosotros como agentes de salud mental, aceptar, no resignarnos, sino la aceptación, que es una postura filosófica diferente, de que no sabemos en materia de salud mental qué otras cosas se van a ir desencadenando con la pandemia, con el confinamiento, con los miedos y con este cimbronazo que sentimos. Porque realmente, o sea, entramos en el terreno de la especulación, pero se habla que hay un antes y un después en los trastornos de la ansiedad. Sumado a todo esto, me parece que es un dato no menor de que las personas buscan muchas respuestas, buscan la respuesta, y seduce mucho la palabra sanación y la palabra cura. Y también, ¿a qué voy con todo esto? Tenemos que entender que han aparecido actores que prometen y van a prometer en el ámbito de la salud mental toda esta cuestión que, o sea, se introducen, entran, como decimos aquí en Uruguay, como perico por su casa, personas que no tienen las acreditaciones en salud mental, sin embargo, trabajan en estos ámbitos como los facilitadores, como los coaching, ¿sí? Como los agentes para el cambio. Y creo yo que es un momento en donde tenemos que tener en cuenta que el más vulnerado, el más desposeído, el más desprotegido es quien va a solicitar nuestros servicios, y la Internet se presta para que cualquier persona pueda escribir y pueda hablar sobre cualquier cosa. Entonces, a jerarquizar nuestras profesiones, a entender de que la salud mental es un derecho y una necesidad, y reitero, me parece que estamos en un momento muy bueno para decir, aquí estamos, tenemos herramientas para empoderar a nuestros pacientes, a la comunidad, a quien sea. Sí, a mí personalmente coincido mucho con todo esto que decís, Alberto, todas las cuestiones de la frontera, ¿no? Que es como que nuevamente señor o señora, porque vieron que hay algunos países que dicen el coronavirus y otros dicen la coronavirus, ¿no? Entonces puede, vamos, uno no sabe si tratarlo como una señora o... Vamos a ser inclusivo, Hugo, inclusivo, por favor. Pero la realidad es que hace caso omiso a cualquier límite o frontera, ¿no? Y esto lo vemos en muchos fenómenos, ¿no? Por eso esto de lo nacional, lo transnacional, creo que está severamente cuestionado. Lo que a mí me inquieta, o una de las cosas que me inquieta, es esta suerte de velocidad de los acontecimientos que solo duran unos pocos minutos o un par de días y luego desaparecen en esa infodemia que hay, ¿no? en ese exceso informativo que hay, que
hace que los temas aparezcan y desaparezcan y que no se puedan instalar en la sociedad. Por ejemplo, hace unos meses atrás, cuando predominaban los decretos de aislamiento y de no circulación, vimos cómo en todos los países del mundo sucedió de que los animales empezaron a circular por las ciudades, por los pueblos, en las playas, lo que nos mostraba, digamos, lo temible que éramos para los animales, ¿no? Se mostró cómo se produjo la limpieza de la ciudad de Venecia, de los canales, o cómo se redujo notablemente la contaminación del aire por el uso disminuido del transporte. Entonces, lo que a mí una de las cosas que me preocupa es que veo que suceden muchas cosas en el mundo, pero dudo de que estemos tomando realmente nota de eso, que son como flashes, aparecen y desaparecen. Y realmente creo que hay una pérdida de confianza de los pueblos en sus dirigentes de una manera notable, y creo que esto lleva a que no confiemos mucho en que están haciendo agenda los gobiernos de las cosas que están sucediendo, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo hacer que nuestra conciencia no se aliene, no se diluya, no se pierda de todas estas cosas que nos está mostrando el COVID, ¿no? Es decir, de todos estos sucesos que debemos tomar conciencia, debemos anotar, es decir, esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? De esta prueba evidente de que no hay campañas de salud mental en el mundo efectivas, y que todo lo que se hacía en términos, como decía, creo que fuiste vos, Michelle, que dijiste, desde el punto de vista asistencial, como que todo se va corriendo hacia la persona que ya ha caído, que ha sucumbido a la enfermedad y que presenta la sintomatología, pero no hay nada para prevenirla, no hay nada que se haga a nivel de las comunidades. Y esto, bueno, creo que es una de las cosas que son como flashes, ¿no? De pronto uno lee en el diario, estamos en las puertas de la pandemia de la salud mental, ¿no? Es decir, lo que se viene ya no es el problema económico y no es el problema del virus, sino lo que se viene es la locura de las sociedades, la locura de las enfermedades mentales, el suicidio, la violencia, los trastornos de los estados de ánimo. Es decir, ¿y qué estamos haciendo con todo eso? ¿Cuáles son las políticas de los países? Marinés, algo me deja a mí corta con esto, y me parece interesante la postura pero yo me cuestiono algo, que digo, ¿cuál es nuestro rol como profesionales en el área de la salud mental? Y es interesante porque yo consideraba hasta hace 2 minutos que por lo menos en mi país la gente, cuando yo alguna vez decía, no tienen psicólogos de cabecera. O sea, en otros países uno ve hasta en las películas, ¿no? Dice, sí, es el psicólogo de cabecera. Yo me doy cuenta que al escucharlos, de alguna manera como comunidad científica tendríamos que hacer algún tipo de un planteamiento también nosotros como profesionales en esta área, porque básicamente también del otro lado, ¿por qué nosotros no intervenimos en un tema de planteamientos de este tipo, ¿no? O sea, y eso me cuestiono, digo, pensé que era solamente aquí el hecho que no van a un psicólogo porque lo consideran para locos, y entonces lo último que van es a un tema de un psicólogo, lo último, y es justamente cuando la crisis ya está desencadenada y cuando ya no hay vuelta que darle y tengo que ir. Entonces yo digo, como comunidad científica, ¿por qué no hacer un replanteo de esto también? Es decir, ¿qué hacemos nosotros para poder ofrecer a una sociedad que nos necesita
un tema de esta emergencia de este tipo, ¿no? O sea, cómo lo podemos ofrecer desde ya, ¿no? Y esto es a un nivel de sociedades, como yo escucho de ustedes, de verlos y escucharlos, esta situación creo que se da en Latinoamérica. O sea, la gente no acude, o cuál es la idea que tienen las personas respecto al psicólogo, y más todavía, cuál es la idea que nosotros como profesionales tenemos respecto a nuestra profesión, ¿no? Hay mucho prejuicio social en el tema. Es como van para callado, para callado. Estaba con mi modismo chileno. Y tratan de que no se note y que no se sepa, porque quedan estigmatizados, son apuntados con el dedo, fue al psicólogo, está con psicólogo, algún problema mental debe tener, está loquito, cuando en realidad debería ser, y sabemos nosotros, ¿no? Que así como la gente debe ir al dentista al menos una vez al año, las mujeres al ginecólogo una vez al año, todas las personas deberían tratar salud mental anualmente, como para hacer un ordenamiento, una limpieza, ¿no? Adquirir herramientas, reforzar las que tienen, potenciarse, y con esto ir por la vida con una visión de sí mismo y del mundo mucho más limpia. El tema es que yo creo que sí nos falta a lo mejor un poco más de posicionamiento. Lastimablemente los gobiernos no les conviene, parece, la gente sana, entonces como que nos quieren ahí, quieren a la gente más, les conviene tenerlas más malitas que en buenas condiciones. Porque podríamos evidenciar su perfil también de los políticos. Partamos de ahí, ya nos fuimos en otra rama, ¿no? Hace unos días atrás escuché una frase que creo que viene al caso, ¿no? Alguien dijo: necesitábamos a los bomberos y nos mandaron el sodero. Y acá es como que necesitamos los planes de salud mental y ofrecemos los consultorios. Es decir, ofrecemos respuestas muy individuales, de muy poca capacidad de fuego para combatir semejante magnitud de los problemas, ¿no? Es decir, nos faltan planes psicosociales, nos faltan programas de telepsicología, nos faltan programas donde realmente podamos ayudar a grandes masas humanas, ¿no? Es decir, la respuesta no está, digamos, en fomentar una necesidad para la cual después no le vamos a dar respuesta. Yo creo que si nosotros estimulamos con mensajes donde pedimos que la gente consulte y esa gente se vuelca a los hospitales, se vuelca a las consultas privadas, vamos a tener muy poca capacidad de respuesta y enseguida vamos a estar desbordados, porque no podemos atender las cantidades de personas que están atravesadas por distintas problemáticas. Es decir, la salud mental no es sustancia, es proceso, es contextual, es decir, aparece y se manifiesta en los contextos. Hay una salud mental que se muestra en la escuela, que se muestra en el trabajo, que se muestra en la familia, que se muestra en un club de deportes, que se muestra en infinidad de situaciones, y ahí es donde necesitamos intervenir, y es ahí donde no tenemos capacidad de respuesta, porque no tenemos profesionales dentro de los deportes, no tenemos profesionales de la salud mental dentro de la educación, no tenemos la intervención contextualizada. Entonces, ahí yo creo que empezamos a hablar en serio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué capacidad de respuesta tenemos? Y la respuesta tiene que venir en ese nivel psicosocial. Y adicional a esto,
Perdón. Adicional a esto, también parte de lo que comenta Mitzi, también se puede responder un poco con lo que Hugo comentaba, que si mal no recuerdo, habla de esta parte como también como profesionales nos hemos equivocado a veces, o hay quienes lo han hecho, en no conocerse a sí mismos y decir, yo sé tratar esto, pero esto yo no lo sé tratar. Entonces, tienen la suerte esos pacientes de caer a veces en manos equivocadas. ¿Por qué? Porque como profesional no domino tu necesidad, tu situación. Sin embargo, me animo a atenderte y ¿qué pasa? Te perjudico. Y claramente esta afectación va a hacer que este rechazo al profesional se vaya creando y vaya llevando el mito, el comentario de que todos hacemos lo mismo. Y ahorita está pasando mucho que es algo como muy moderno, ¿no? Los motivadores, los coaching de vida, esto, el otro, que debemos de aterrizarnos nosotros mismos, de saber que hay capacidades que no nos corresponden a un proceso psicoterapéutico o a la necesidad de la paciente, a pesar de ser yo terapeuta o yo psicóloga, ¿no? Saber decir y saber canalizar. Entonces, yo sé que Etelin su expertise es en educación. Ok, tal niño necesita prevención, vámonos con Etelin. Sé que Marinés se aborda esto. Ok, mira, conozco a ella, conozco a Hugo, conozco a Alberto, tal. Pero nosotros mismos apoyarnos en esa parte de saber y comenzar a canalizar, que no por querer nosotros tener más o creer que podemos, nos atrevamos a llegar a ese error, ¿no? O aceptar la supervisión del experto, por lo menos. Hugo, Marinés, perdón. Una metáfora con relación a los bomberos. Los bomberos no únicamente apagan incendios, tienen un fuerte componente también preventivo. Bueno, nosotros también podemos entender de qué lugar nos puede quedar, sea en la educación formal o no, en esta cuestión que hablaban, no recuerdo bien quién lo había detallado con mucha claridad, esta cuestión que tiene que ver con la educación emocional, qué papel juega la inteligencia emocional en un sistema educativo que, primero que nada, educa para personas promedio y, en segundo lugar, el poco espacio que tiene el sistema educativo para estas cuestiones que tienen que ver con cómo se afrontan los dilemas, las dificultades y el estrés. O sea, nosotros podemos tomar la posta y decir, bueno, lo que tiene que ver con lo preventivo, o sea, el primer nivel de atención. ¿Me explico? Y porque cuando recibimos un paciente, lo decían recién de forma clara, cuando yo le pregunto qué aspecto suyo o de su circunstancia usted espera poder cambiar, el paciente me relata una gran cantidad de acontecimientos dependiente del contexto, en donde, bueno, llegó quemado prácticamente. Bueno, ¿qué podemos hacer en el proceso mucho antes? Creo que puede ser un mojón en el desarrollo de la psicología como disciplina, de que sea visible la necesidad de empoderar a todas las personas en este sentido, ¿verdad? En lo que tiene que ver con lo preventivo asistencial. Bien. Marinés, perdón, ¿tú algo querías? Sí, gracias, Etelin. Yo quería precisamente al respecto de lo que decía Alberto, yo me atreví a cuestionar hasta qué punto precisamente se ha cedido el espacio. Falta esa parte preventiva, y yo lo digo porque como orientadora, ese es el perfil en el cual fui formada como preventor. Yo fui formada para transmitir información que le permita a la persona empoderarse a tal punto de que no sea necesario luego ir a un proceso de intervención, ¿sí? Ese es mi rol, es mi perfil. Ahora yo digo, ¿hasta qué punto se ha cedido el espacio y eso ha permitido que los motivadores, que el coach hayan tomado esos espacios y hayan desvirtuado de alguna forma el contenido que debe recibir la persona para desplegar todos esos recursos que le van a permitir luego adaptarse de forma operativa a las diferentes exigencias que le da el entorno. Acá en Venezuela es una lucha que se tiene
porque luego tú los escuchas hablando de cosas como, por ejemplo, si tú no convocas el fracaso no aparece, pero ven acá, el fracaso es inherente a la existencia humana. ¿Hasta qué punto no estamos más bien quitándole la posibilidad a esa persona de desarrollar esos recursos y de alguna forma lisiándola para que cuando le toque enfrentar procesos como este no sepa cómo asumirlo, no sepa cómo confrontarlo? Los medios de comunicación, muchos espacios están llenos de personas que no han ido a la academia a formarse como tal en el campo de la salud mental, ya sea en el área preventiva o en el área clínica, y eso viene cobrando mucha fuerza, y actualmente lo vemos en las redes sociales que abundan, y las personas parece ser que como que buscan fórmulas mágicas para solucionar el problema, y luego, bueno, vemos que los problemas lo que hacen es complicarse a medida que va pasando el tiempo. Eso era básicamente lo que quería decir, y estaba vinculado a la opinión que daba Alberto en relación a la proliferación de estos personajes y el hecho de admitir y reconocer que esa área de la psicología, de la salud mental, no está siendo profundizada. El área preventiva, el área psicoeducativa. Era eso lo que quería comentar. Sí, sí, sí. En ese sentido, creo que y llevando un poco toda esta charla que estamos sosteniendo nuevamente al tema del coronavirus y de la pandemia actual, todos sabemos de la participación del sistema autoinmune en estas patologías, es decir, cuál es la defensa que tiene el organismo frente a la invasión virósica. Y lo mismo podemos sostener con respecto a otro tipo de sistemas de autodefensa, donde el tener herramientas desde el punto de vista de la salud mental es generar un sistema de inmunidad a la persona para poder ser resiliente, para poder ser capaz de enfrentar las adversidades de la mejor forma posible. Y eso tiene que estar, digamos, inserto desde el mismo momento del nacimiento de la persona. Es decir, hay una actividad, digamos, de fortalecimiento desde el punto de vista de la salud mental que tiene que estar dada desde el mismo nacimiento a través de la psicología perinatal, a través de todo lo que es el fortalecimiento de los vínculos primarios madre-hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá volvemos nuevamente, y esto era un poco lo que me parece que fuiste vos, Edelyn, o alguien del grupo, que comentó, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo hoy, básicamente, como intelectuales, ¿no? Es decir, denunciar las carencias que hay. Y la carencia que aparece evidente en esta crisis pandémica es la falta de planes de prevención y de intervención psicológica a nivel comunitaria por parte de todos los países, con prescindencia de los recursos que tengan y de las situaciones de cada uno. Hay una carencia global de programas de comunitarios, y esto se muestra precisamente en los grandes desbordes de la conducta que hay en grandes grupos humanos, ¿no? Es decir, donde se ha trabajado esto en una forma más desde la cultura, no desde la ciencia, no desde la técnica, no desde la psicología, pero sí desde la cultura, vemos que hay sociedades que están más protegidas. Es decir, sociedades donde han sostenido en el tiempo valores culturales que hoy son armónicos, que son amigables con esta situación de crisis que estamos viviendo sanitaria, y tienen conductas más adecuadas al momento.
pero no producto de la intervención psicológica, no la intervención que podemos generar nosotros, sino son intervenciones que han venido desde muy antiguo y producto, digamos, de la cultura, generada por la cultura de los pueblos, pero no de la psicología. Así que bueno, a mí me parece que esto es importante, como si queremos de alguna manera redondear algún punto de esta charla que estamos teniendo hoy, es esta ausencia de intervenciones en el plano de la psicología comunitaria, ¿no? de parte de todos los países. ¿Sí? La valorización de la salud mental creo que está de manifiesto que no está dada la importancia que tiene. Y tal como dices tú, desde lo social comunitario, pero también desde la formación de la inteligencia emocional, como hablaba Alberto, coincidimos en que debiera ser desde el perinatal, ¿no? Desde la madre embarazada, el niño en la estimulación temprana, el niño en el crecimiento, en los primeros acercamientos al entorno, y así sucesivamente, de tal manera de que fuésemos yectos al mundo como adultos preparados con un bagaje de herramientas que nos pudiese permitir sobrellevar cualquier vicisitud, como esta, por ejemplo, o cualquier otra de las que se van presentando. Si tú partiste hablando sobre que los duelos que uno vive y los tipos de muerte que uno puede tener son tantos, que también por ahí algún escritor dijo alguna vez que uno tiene que reparirse muchas veces, porque tiene que armarse, reinventarse, volver a armarse y reinventarse tantas veces como sea necesario, porque la vida a algunos se lo exige más que a otros, y va a depender ahí la autoeficacia, la resiliencia, como para poder volver a rearmarse, volver a remeter toda vez que la vida lo imponga. Y esa yo creo que es una tarea que de alguna manera estamos paliando a través de estos conversatorios, de poder invitar a las personas a compartir, a verbalizar y hacer un poco de psicoeducación quizás en algún otro conversatorio, de tal manera de que vayamos dejando algo sembradito, ¿no? Que según el interés de las personas vayamos pudiendo profundizar, ¿ya? No solo en temas específicos, como vamos a ver pronto, ¿no es cierto?, el área como la acomodación habitacional para convivir con COVID, y luego la psicología forense para todos estos trastornos de la conducta y las agresiones intrafamiliares o alteraciones de la pareja que se han producido, o maltrato infantil, el grooming, etcétera. Sino que también a lo mejor es un desafío que podamos psicoeducar de a poco, ¿no?, en las emociones, en el trabajo emocional, de tal manera que el paciente o el usuario tenga al menos la conciencia de que tiene que conectarse con el entendimiento de sí mismo, de entenderse en la emocionalidad y saber verbalizarla para poder llegar a entender también al otro y generar sus propias, quizás, mecanismos de defensa como para poder controlarla, ¿no? Creo que es un desafío importantísimo, ¿no?, el psicoeducar definitivamente a la población, o dentro de lo que sea posible siempre, para que no solo dependa de un psicólogo, sino que tenga sus propias herramientas. Creo que los buenos psicólogos no son los que tenemos el paciente por larga data en la clínica, ¿no?, sino que aquellos que podemos ir enseñándoles, psicoeducándolos y enseñándoles a generar sus propias herramientas, a encontrar herramientas, y a partir de ahí seguir el curso de su vida en forma autónoma, y toda vez que sea necesario podrá volver, ¿no es cierto?, a reordenarse, pero luego seguir con su bagaje de herramientas. Tampoco queremos gente dependiente del psicólogo, ¿sí? Está claro de que nosotros queremos trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida, ¿ya? ¿No? Sí, No además, en la esclavitud. además hay innumerables ejemplos
llevados de investigaciones en distintos contextos, de cómo la emoción puede ser educada, puede ser modelada y puede ser aprendida a controlar y de alguna manera evitar las deformaciones que se provocan sobre esa emoción básica, ¿no? Es decir, como de pronto el enojo se puede transformar en ira, o se puede transformar en violencia o en rencor, es decir, todos esos derivados del enojo son de alguna manera las disfuncionalidades de la emoción. Y eso está demostrado de que se puede evitar, se puede controlar y se puede aprender a manejar. Entonces, coincido totalmente con lo que decís, es decir, si acá hubiéramos tenido un mayor énfasis en la educación emocional, hubiésemos tenido un contexto un poco diferente. No sé cuán diferente al actual, pero sí seguramente hubiésemos tenido algo más a favor, ¿no? Es decir, si las personas hubiesen tenido recursos para manejar la ansiedad, entenderla, manejarla, si hubiesen tenido recursos para manejar el enojo, el miedo, es decir, las consecuencias sobre la conducta, sobre otros, sobre sí mismo, hubiesen sido distintas. Lamentablemente, las personas están muy escasas de esos recursos, para no decir nulos, es decir, en realidad, por lo menos en lo que hace a la realidad argentina, hay muy poco hecho, muy incipiente la educación emocional dentro de las escuelas. Se está trabajando desde hace algún tiempo en los niveles más preescolares y iniciales de la educación, lo cual no es que eso sea negativo ni mucho menos, pero digamos no hace a marcar todavía una diferencia, ¿no? Es decir, hace a pensar, bueno, que se están sembrando semillitas para que el día de mañana esto tenga más valor, tenga más existencia, pero nos falta un montonazo en todo esto, ¿no? Es decir, y bueno, cuando se provocan situaciones como las que estamos viviendo de alta conflictividad emocional, es ahí donde vemos la carencia. Por eso hoy esto que decíamos, realmente esta crisis sanitaria ha venido para mostrarnos nuestras carencias, nuestras faltas, nuestras injusticias y nuestras necesidades, digamos, de desarrollar otras herramientas en la población. Y entre ellas, bueno, la salud mental, lógicamente, ¿no? Exacto. ¿Hay alguna pregunta, Sofi? ¿Tenemos alguna pregunta o a dar participación o no hay? No, habría que decirle si alguien quiere participar o hacer alguna pregunta, bueno, que se puede abrir el micrófono y pueden preguntar cuando quieran. Bueno, planteado esto, seguimos. Los que quieran participar con algún comentario o alguna pregunta, como dijo Sofía, el micrófono está disponible. Bueno, en esta participación nos queda de manifiesto, teníamos 125 participantes. Sí. Es decir, abrimos la puerta a 125 participantes para dialogar, para hacer catarsis, para exponer, para humildemente aprender algo del otro, porque siempre en la interrelación podemos aprender algo del otro. Pero vemos que tampoco se aprovecha esa instancia, digamos, no, quizás tenemos que ver una nueva forma de canalizarlo para que realmente este ejercicio pueda ser más amplio, ¿no? pueda permitir la participación realmente de lo que queríamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos originalmente de este conversatorio fue con la idea de prestar un servicio,
se abrieron las puertas, pero vemos que aunque las puertas se abren, no existe, creo yo, voy a emitir un juicio muy personal, pero creo que esto trasciende esto de que las políticas de los gobiernos no le dan importancia a la salud mental, hace que los sujetos también la dejen como en segundo plano o en tercero. También no queriendo hacerse cargo muchas veces de que tienen una profunda necesidad y que no quieren hacerla manifiesta. Como si eso fuese una cosa poco positiva, como que no quiero hablar que tengo alteraciones del ánimo, no quiero decir que tengo alteraciones del sueño, no quiero hacerme cargo en el fondo. Esta psicoeducación, este proyecto, esta motivación intrínseca nuestra de científicos de la conducta, de intelectuales, como decías tú, ocupados de la psiquis, creo que tiene un trabajo más grande de lo que pareciera que dimensionamos, ¿no? No solo es que no nos escuchan los gobiernos, sino que la gente tampoco quiere hacerse cargo de que todos necesitamos, si me incluyo, todos necesitamos siempre de otro, y de otro psicólogo. Nosotros mismos como psicólogos siempre estamos bien, haciéndonos ver por un otro, ¿no es cierto? Porque tenemos la clara conciencia de que lo necesitamos. Pero no está en el inconsciente colectivo. Sí, pero yo me pregunto también, Etlin, si como todo fenómeno humano lo tenemos que ver como multideterminado, ¿no? Como que generalmente intervienen varias causas o varias situaciones que conducen a que algo se produzca, ¿no? En este caso, y haciendo referencia hacia por qué de pronto con una inscripción tan elevada a participar de este encuentro, se reduce tanto el número de convocados. Y yo no puedo dejar de pensar que dentro de la pandemia, una de las cosas que más se ha dañado es el encuentro interpersonal. Y que curiosamente el encuentro interpersonal se ha dañado por la prohibición que no ha permitido los encuentros, pero también la misma prohibición es la que genera después el aislamiento. Y digo esto porque no sé qué sucede en sus países, pero uno lo ve acá en la Argentina, que después de tantos meses de aislamiento, es como, estamos como esos animalitos que hemos estado en la jaula y que nos abren la puerta y nos quedamos mirando hacia afuera, pero no salimos. Es decir, esto lo vemos en los niños, lo vemos en los adultos, buscan estar dentro de sus casas. Los chicos salen y al rato piden volver. Es decir, hay algo ha pasado a nivel del encuentro y que creo que tiene mucho que ver con esta suerte de campaña o mensaje que se ha dado de el otro como terrorista, es decir, el otro es el que me puede enfermar, el que me puede contagiar, el que me puede matar, ¿no? Y entonces han insistido de que uno tiene que permanecer dentro de la casa y que no tiene que salir porque la forma del aislamiento es la mejor garantía para no morirse, para no enfermarse. Y después, un buen día dicen, bueno, se puede salir y esto ya pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa con ese temor que se generó al otro? Es decir, a mí una
cosa que me llena de mucha curiosidad, es pensar en lo que va a suceder con los niños cuando retomen las escuelas. Es decir, ¿qué va a pasar con los niños cuando empiecen a funcionar? No como está intentando funcionar acá en la Argentina, media hora, 2 veces a la semana, o 1 hora, 3 veces por semana, sino cuando el chico vaya sus 4, 5, 6 horas a la escuela y tenga que interactuar y que será, como decía Serrat en su canción de los niños, que son de goma, ¿no? Es decir, uno cree que, bueno, los acomodamos para acá, los acomodamos para allá, ahora pueden salir, antes no podían salir, y como que nada pasó, ¿no? Pero yo dudo mucho de que realmente no haya quedado un registro del miedo al otro. Entonces, la gente busca, creo, hoy por hoy, mucho más la seguridad del adentro, la seguridad del estar con el grupo conviviente, que el afuera. Y eso de alguna manera creo que se traduce en una motivación también, aún para lo virtual, aún para lo digital. Es decir, hay una motivación inicial de participar en algo y sí, bueno, se retira. Y además, estoy pensando, ahora que tú lo mencionas, es viernes noche y durante toda la semana estamos trabajando frente a la pantalla. Y si han privilegiado compartir con otros, hacer relación, ¿no es cierto?, con los otros próximos, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque también es necesario de pronto desconectarse, apagar todo y conectarse con el otro face to face, en la conversación, en el diálogo profundo, en compartir la mesa, en hacer una sobremesa, en hacer el resumen de la semana. Qué bueno si es así, qué bueno. Pero tienes razón, yo creo que vamos a dimensionar en muchos años más, mirando hacia atrás en un estudio longitudinal, cómo nos afectó finalmente a cada rango etario y a cada uno de nosotros como seres humanos esta primera pandemia. ¿Cómo fue la primera antes que nos acostumbráramos a vivir con todo resguardo? A seguir el ejemplo de los japoneses, ¿no? que por su cultura no hicieron cuarentena y tampoco tuvieron grandes contagios. Pero claro, evidentemente todas nuestras conductas están siendo alteradas y no llegamos a dimensionar cuánto. Sí. Vamos a ver también el día de mañana cómo volvemos a los colegios, todos colegios, y aparte de la clínica y trabajo con niños desde sala cuna hasta cuarto medio. Y vamos a ver cómo es ahora el comportamiento de estos niños, si es a lo mejor tan fluido, tan natural, tan libre como fue siempre, o si va a ser cauteloso, resguardado, quisquilloso, si también nosotros vamos a seguir siendo tan cercanos, tan de piel, o nos vamos a mantener también unos distantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Va a ser interesante eso, como científicos, mirar el día de mañana hacia atrás y hacer un análisis más profundo. Yo creo que tenemos bastante tarea, ¿sí? Porque me hace recordar la otra cara también del ejercicio de nuestra profesión, como lo es la investigación. Y creo que precisamente como observadores de conducta, entrenados para analizar comportamientos, nos tocaría ahora comenzar a escribir de eso que estamos observando, comenzar a registrar. Yo no sé si de aquí van a surgir nuevos conceptos, nuevas interpretaciones, pero sí considero que es momento de, si de alguna forma, como decía al inicio Hugo, no
no se está haciendo nada en el sentido de que no hay una actividad en salud mental. Nos toca a nosotros mismos comenzar a sentar las bases. Bueno, vamos a observar, vamos a registrar, vamos a analizar qué es lo que está esto produciendo y cuáles son los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar. Entonces yo veo aquí, hay tareas para la parte de intervención, hay tareas para la parte de la prevención y hay tareas para la parte de la investigación. Y sin embargo, también enfocarnos en esta parte, volvemos a lo mismo, en el por qué esperarnos a ver si el niño se aísla o no. Intentar psicoeducar no solo en el aspecto físico, porque para esto están ya preparándose de, ok, tu cubreboca, tu careta, el gelecito, alcohol. En el aspecto físico los estamos preparando para cuando tengan que regresar a estos sistemas educativos, a ambientes laborales, pero no estamos intentando trabajar en las habilidades sociales, ¿no? Que otra vez se nos están quedando cortas, en prepararnos también para tanto al niño tranquilo, pasivo, como al posible agresor, porque también se van a dar estos casos en donde voy a usar todo esto de la tos, del cubreboca, a mi favor y en contra de los niños o de gente adulta que se preste, ¿no? Entonces, tenemos también que intentar prevenir todas estas situaciones psicoeducando de cuáles son las estrategias que tú como niño, que tú como adulto mayor pueden ir implementando para cuando llegue el momento de salir a tu contexto, pues ahora sí que normal, ¿no? O recuperar esta actividad social de antes. Dentro de todo esto que están mencionando las habilidades sociales, me pregunto si en determinado momento no tendremos que aceptar, porque, a ver, la nosografía de lo que son los desvíos existen siempre y cuando haya una sociedad que los pueda catalogar como tal. Entonces, me pregunto si no habrá que aceptar en breve tiempo que existen nuevos patrones normatizadores acerca de cómo nos vinculamos los seres humanos, y determinados rasgos y características que los creíamos como una desviación pasan a ser la norma y viceversa. No estoy propugnando que sea eso lo que ocurre, simplemente me pregunto y me cuestiono acerca de la posibilidad futura de esto. ¿Sí? Si determinados rasgos que pensábamos, el retraimiento, preferir lo virtual, evitar el contacto, no comienzan a pasar a ser en determinadas comunidades, con determinadas características y determinada historia, la norma. Y nosotros no tenemos que ampliar la mirada y de decir, bueno, esto se explica en función del contexto. Acá en Argentina, hace un tiempo atrás, cuando era el momento más intenso de la prohibición de circular, circulaba precisamente un dicho que decía que hasta principio de año, el que se quedaba en la casa tirado en la cama era un vago, ahora es un patriota. Sí, hablando un poco de esto de la nosografía, cómo las cosas cambian de acuerdo al contexto y al momento, ¿no? Por eso coincido con vos, sí, Alberto, que es muy probable que determinadas conductas que eran vistas como muy propias de la evolución, de la sociedad, como era esto de que cuanto más viajabas, más moderno y contemporáneo eras, y cuanto más evolucionabas materialmente, bueno, más exitoso. Había una serie, digamos, de valores que probablemente sí vayan a cambiar en el curso de los próximos tiempos, y eso va a dar lugar también a clasificar o calificar como ciertas conductas más saludables unas de otras. Estamos ya en un conversatorio anterior vimos eso que menciona Alberto. Nos planteábamos esa misma duda y
y llegábamos a hablar de esta nueva normalidad que terminaba etiquetando como promedio, lo promedio, ¿no? Como algo que aceptamos como ya parte de nuestras nuevas conductas. Va a ser tremendamente interesante, como dice Marinés, es un tema de investigación que sí o sí nos va a cambiar mucho, va a generar nuevos paradigmas, ¿no? A largo plazo. Yo quería, porque ya estamos sobre la hora del cierre de este primer conversatorio, hacer, por un lado, el comentario de que esto que hoy también decía Zetlin, de por ahí la poca asistencia hoy a la convocatoria esta, que esto está grabado, va a quedar subido a las redes y inclusive los diálogos que hemos tenido van a estar difundidos en nuestro auspiciante, nuestro sponsor de estos encuentros que estamos haciendo, que es Radio Rosan, que es una radio que hemos constituido hace un tiempo atrás, que está dedicada a los temas de salud mental. Por ahí, si podés poner la plaquita, nos va a venir bien para que la gente que quiera, ya sea ver el video de cada conversatorio, va a estar subido en esta página, y que es la dirección que figura de internet, que figura ahí abajo. Van a estar todos los conversatorios que vayamos realizando en un formato de video, pero también van a salir semanalmente en forma de audios radiales, o sea, va a estar segmentados en audios de 1 hora, para los que quieran escucharlos en lugar de verlos. Así que los que quieran ver este video lo van a encontrar ahí, y lo mismo los próximos, ¿sí? Qué bueno. Bueno, nosotros tendremos nuestra próxima reunión en forma compartida con los que decidan acompañarnos el día 30, el viernes 30, a las 19:30 horas, donde vamos a abarcar estos temas que hoy estuvimos mencionando. Y bueno, desde ya muchas gracias a todos por su participación, ha sido muy agradable la conversación. Siempre es agradable terminar la semana así, comunicándonos, verbalizando, hablando temas que son de nuestro más profundo interés, además. Sin duda. ¿Cierto? Y ya se ha hecho para mí un grato hábito de encontrarme con ustedes los días viernes. Lamenté el viernes pasado no estar, pero siempre es muy grato. Mitzi, Marinés, Huguito, Sofía, y ahora que se nos ha unido Alberto y Michelle, mejor todavía. Mientras más, mejor. Seguro, y siempre apuntando a tener la mirada de todos los países latinoamericanos que nos puedan ayudar a comprender esta realidad tan compleja que tenemos. Bueno, nos vemos entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias.